Hola, ¿cómo están? Soy Julio Gambina desde la Argentina para algunos comentarios sobre la situación mundial, especialmente América Latina. Estamos en un momento del 2025 donde se sacan muchas conclusiones a partir de procesos electorales. Bueno, ya ocurrió a fines de octubre la elección argentina que consolida el gobierno de la ultraderecha, no sin problemas. Ya transcurrió en el mes de noviembre la elección chilena, ganada en primera vuelta por la candidata oficialista, militante comunista, y con una elección de las derechas que sumadas ponen dificultades para la continuidad de la política de gobierno actual en Chile y por lo tanto un gobierno de Janet Jara. Ganando en primera vuelta no necesariamente podrá repetirse ese resultado en segunda vuelta. Pero al mismo tiempo, en el mismo día que la ultraderecha lograba esta votación abultada en Chile, sufría una derrota importante en Ecuador. El gobierno ecuatoriano de Noboa, confiando en el triunfo electoral previo, se lanzó a una consulta de 4 preguntas donde mayoritariamente se votó por el no. O sea, hubo un rechazo a la propuesta de consolidación política de la derecha ecuatoriana en el gobierno, lo que reabre el debate en Ecuador sobre quién gana y quién pierde en los procesos políticos. No alcanza con los fenómenos electorales, con los consensos electorales y la unidad de múltiples sectores sociales y políticos en una argumentación para rechazar la reinstalación de bases militares en Ecuador o para generar condiciones de reforma constitucional con la reforma de la Constitución del 2008, que es una reforma constitucional innovadora, no solo para la región, sino para todo el mundo, especialmente en materia de derechos de la naturaleza, muestra las idas y vueltas que tiene la política en América Latina. Y a fin de noviembre se viene la elección en Honduras, donde en principio se ratificaría el proceso en curso en Honduras. Pero hay un debate en América Latina muy importante que está asociado a estos procesos electorales, a estas disputas de consensos políticos. Pero también la iniciativa de Estados Unidos actúa con mucha fuerza. Primero, mantiene una agresiva política de intervención militar en el Caribe, cercando a Venezuela con una presión muy fuerte sobre el gobierno venezolano y la región. Por eso se involucra toda la región del Caribe, a Colombia, país vecino de Venezuela, con un gobierno con posiciones muy críticas al relato estadounidense, a las políticas estadounidenses, y por lo tanto ahí se juega incluso una posibilidad muy cierta de América Latina y el Caribe territorio de guerra en un momento de incertidumbre mundial y de crecimiento de la avanzada militarista. Por eso es preocupante la iniciativa político-militar estadounidense. Pero no solo se juega ahí la iniciativa del gobierno de Trump, sino que en estos días se suscribieron acuerdos comerciales en simultáneo con Ecuador, El Salvador, Guatemala y con la Argentina. En el caso de la Argentina, además de acuerdo comercial, es un acuerdo de inversiones. Lo notorio de esto es que salvo el gobierno de Guatemala, estamos hablando de 3 gobiernos de derecha y alineados con la política exterior estadounidense. En el caso argentino se agrava más el tema porque es un acuerdo de inversiones donde se intenta, vía proceso de liberalización del movimiento internacional de capitales, favorecer algo que cambiaría la tradición competitiva de la economía argentina con la economía estadounidense. Son dos economías que históricamente producen
más o menos lo mismo, especialmente en materia agraria, soja, trigo, maíz, carne, y por lo tanto compiten en el mercado mundial y son economías no complementarias. Pero bueno, el intento en esta ocasión es de generar una complementariedad de nuevo tipo. Pensemos que Estados Unidos en los últimos 40 años avanzó en un proceso de desindustrialización y de ser una potencia hegemónica en materia de producción industrial fue reemplazada por China. Y China ha crecido no solo en la producción manufacturera, sino que ha crecido en la inserción comercial con muchos países del sistema mundial, especialmente con América Latina y el Caribe. China es socio comercial número 1, número 2 o número 3 de muchos de los países de la región. Y por lo tanto Estados Unidos pretende que haya un cambio productivo en la región latinoamericana y caribeña y que haya un cambio de las relaciones económicas, comerciales y financieras con China. Por eso la aceleración de estos acuerdos comerciales y en el caso argentino, insistamos, de inversión. Negociaciones que se hacen a 20 años del no al ALCA. Noviembre del 2005, los países del Mercosur y Venezuela, en la cumbre de presidentes y en la calle, la cumbre popular, un gran movimiento popular latinoamericano, caribeño, incluso de Estados Unidos y Canadá, generó unas condiciones de protesta muy importantes para rechazar el proyecto de George Bush, que intentaba en el 2005 reinstalar el proyecto estratégico de Estados Unidos de un área de libre comercio de las Américas. Bueno, la lucha popular, articulada con 5 gobiernos en la región, Venezuela y los 4 del Mercosur, le dijeron no, no a Bush, no al ALCA y salió de la agenda de debate que ahora vuelve a instalarse. Curiosamente, Estados Unidos con Trump aparece como un crítico de la liberalización, un crítico de la apertura económica y se señala que empuja una política proteccionista. Pero ese proteccionismo hacia el interior de Estados Unidos, que se puso de manifiesto en abril con la suba de aranceles a todos los países del mundo, y desde abril a noviembre lo que Estados Unidos viene haciendo es flexibilizando esa política original, negociando con cada país, con cada región, acuerdos bilaterales, acuerdos regionales. Por eso destacamos estos acuerdos en América Latina y el Caribe. Esta política de Estados Unidos tiene impacto al interior de Estados Unidos, porque claro, al mismo tiempo que plantea una política proteccionista vía aranceles, el impacto es suba de precios en el mercado estadounidense, especialmente de alimentos. En ese sentido se destaca el tema del precio de la carne, que creció de una manera importante en Estados Unidos. Y en el acuerdo que hace Estados Unidos con Argentina favorece, por ejemplo, la importación estadounidense de carnes argentinas. Bueno, algunos en Argentina aplauden la posibilidad de acceso al mercado estadounidense. El problema es que los ganaderos estadounidenses protestan porque se le abre la puerta a la competencia de un país con tradición en la producción de carne. Claro, la lógica del gobierno estadounidense es una presión para la baja del precio interno en Estados Unidos, pero pone de manifiesto que las políticas de Trump generan incertidumbre en la propia población o en sectores de la producción estadounidense, que no tiene todo consigo mismo. Por eso destacamos la iniciativa. En principio, podemos decir que una primera lectura es que Estados Unidos está buscando en la región latinoamericana y caribeña tratar de retener para sí un territorio que está ampliamente en competencia con China. Pretende desalojar a China, por eso
la suscripción de acuerdos bilaterales y tratar de presionar sobre muchos países. Todo esto en un momento donde la CEPAL difunde ahora, en el mes de octubre, las perspectivas de la economía para las Américas. Y lo que es notable es mostrar cómo hay un estancamiento de la economía latinoamericana y caribeña en los últimos 10 años. En realidad no hay novedad, lo venimos señalando que en los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, también se habla de un estancamiento de la economía mundial. Pero eso acontece en América Latina con crecimiento de la desigualdad y con un crecimiento del endeudamiento que obviamente genera intereses que compiten con cualquier gasto social y por lo tanto las políticas que se inducen para la región latinoamericana y caribeña son de austeridad en el gasto público social. Por eso el tema central, y pensando en las elecciones y en la iniciativa político-militar de Estados Unidos, en la iniciativa económica, en acuerdos comerciales y de inversiones que está promoviendo Estados Unidos, es preguntarnos por la iniciativa política de los pueblos y de los países de América Latina y el Caribe. Bueno, hay un conjunto de países que tienen una actitud totalmente funcional a la política exterior de Estados Unidos, como hemos mencionado, a la cabeza Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, y otros que son críticos de la retórica que plantea Estados Unidos, pero con límites para intervenir en una política autónoma de América Latina y el Caribe para confrontar con la iniciativa estadounidense, principalmente los dos más grandes, Brasil y México, que también aparecen recurrentemente amenazados y provocados por la jerga gubernamental estadounidense, especialmente de Donald Trump. Y hay un conjunto de países que se mueven entre una y otra propuesta, entre estar subordinados a la lógica estadounidense o asociarse a una lógica crítica, discursiva, lo que plantea la política exterior, sin definir una lógica propia autónoma. Y quizás este escenario de una política alternativa que se sustente en la integración no subordinada, en una articulación productiva de los países de la región, pensando en resolver los problemas propios de los pueblos y pensando en recuperar la agenda que estuvo a comienzos en la primera década del siglo XXI y hacer realidad las expectativas transformadoras que se expresaron en la Revolución Cubana, en la Revolución Bolivariana, en el propio proceso boliviano y otros que expresaron expectativas de cambio muy importantes. Como siempre sostenemos, un escenario muy conflictivo donde la palabra definitiva la tienen los pueblos. Hasta la próxima.